Hola, bienvenidos nuevamente al videoblog de Paideia Destinos y Cultura, expertos en viajes culturales. Un espacio para contarles las historias que hay detrás de aquellos lugares que visitamos en el mundo. Hoy vamos a viajar a Irlanda, la Isla Esmeralda. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Irlanda puede parecerle al viajero un destino muy lejano y muchos podrán preguntarse si vale la pena realmente dedicarle un par de semanas o si será conveniente combinarlo con destinos como Escocia o como Inglaterra. Yo pienso que Irlanda merece la pena ella sola y como es un país tan pequeño, recorrerlo es toda una delicia. Tiene una profunda herencia cultural que se enmarcan hermosísimos paisajes que van desde las campiñas hasta los grandes acantilados que forman ese imaginario que tenemos de esta isla que es toda verde, de ahí que viene su mote Isla Esmeralda. Y cuando hablamos de Irlanda nos referimos a toda la isla, tanto a la República de Irlanda como a los 6 condados del norte que hasta hoy, y hay que ver qué pasa con el Brexit, siguen perteneciendo al Reino Unido y que conocemos como Irlanda del Norte. Como puerta de entrada a Irlanda tenemos a Dublín, que en gaélico significa Laguna Negra, una de las ciudades más fascinantes de Europa. Tiene aproximadamente 1,5 millones en la ciudad y en sus alrededores. Irlanda tiene aproximadamente 5 millones de habitantes, que es casi la mitad de la población de una ciudad como Bogotá. Esto hace que Irlanda sea un país muy poco poblado, debido también en parte a la hambruna de 1845 que produjo la migración de millones de irlandeses, sobre todo a países de habla inglesa como Estados Unidos. Como buena capital, Dublín es una amalgama entre historia y modernismo, o como en las historias de James Joyce, un lugar donde el pasado se mezcla con el presente de forma inevitable y le otorga todo un significado y razón de ser. Y además conserva las huellas de todo lo que ha pasado en Dublín. Su fundación por los vikingos alrededor del 841, los casi 800 años de dominación inglesa y los convulsos acontecimientos del siglo XX que la convierten en la capital de la nueva república. Es una ciudad tranquila que se deja caminar y conocer a su aire, pero hay unos imprescindibles para visitar. Por supuesto, hay que recorrer la calle O'Connell, en donde podemos encontrar varios monumentos y estatuas de personajes de la historia de Irlanda, entre ellas, pues la del hombre que le da el nombre a la avenida, Daniel O'Connell. Fue libertador y padre del nacionalismo irlandés y el que obligó al Parlamento británico a firmar la emancipación de los católicos en 1826. Tal vez lo más emblemático de esta avenida es el edificio de la Oficina Central de Correos. El 24 de abril de 1916, rebeldes irlandeses entran a Dublín tomando varios puntos estratégicos de la ciudad y establecen su cuartel general en la oficina de correos. Allí alzan la bandera republicana y proclaman la independencia. Y si bien el movimiento en ese momento fracasó en lo coyuntural, entre otras cosas por falta de apoyo popular, el alzamiento se considera el punto de partida de la libertad de Irlanda. Debido a la represión que hicieron los británicos de ese alzamiento, la población se volcó en favor de los rebeldes. Todos los firmantes de la proclamación de independencia fueron ejecutados. Y en la fachada del edificio aún puede verse en esas gruesas columnas del frente los orificios dejados por las balas debido al enfrentamiento al que se le conoce hoy en día como el alzamiento de paz. Pocos lugares tienen tanta historia como el Trinity College, ya sea porque tiene 427 años de fundada o por quienes han pasado por sus aulas y bibliotecas. Fue fundada por la reina Isabel I de Inglaterra para educar a los hijos de los protestantes ingleses con el fin de alejarlos de la influencia católica local. Entre sus alumnos más destacados o por sus aulas han pasado Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke. Dentro de la universidad podemos ver 2 grandes joyas. La primera es la Gran Biblioteca. Posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda. El edificio de la antigua biblioteca fue construido entre 1712 y 1732. Es el más antiguo de los que se conservan. La sala principal, conocida como Long Room, o habitación larga, tiene 65 metros de largo y contiene más de 200.000 de los libros más antiguos de la biblioteca y es absolutamente preciosa. El otro tesoro del Trinity College es el libro de Kells, un manuscrito irlandés de una riqueza que contiene en latín los 4 evangelios.
Esta obra se vincula a San Columba, quien alrededor del año 561 fundaría el principal monasterio de la isla de Iona. El libro de Kell supone el cenit de este tipo de manuscritos cristianos de tipología celta, presentando márgenes generosos, enormes letras iniciales y muchas más ilustraciones a página entera que cualquier otro manuscrito celta. Continuando el paseo por Dublín, nos encontramos la Catedral de San Patricio, la catedral más grande de la Iglesia de Irlanda y dedicada al patrono nacional. El catolicismo ha sido siempre un aspecto muy importante en la vida personal de los irlandeses, pero trasciende las motivaciones espirituales. Ha sido un emblema de lucha y de resistencia y de separación de los británicos protestantes. Irlanda es un país de leyendas e imaginarios, y la historia de San Patricio no se queda atrás. Nacido en Britania alrededor del siglo IV, es secuestrado y llevado como esclavo a Irlanda, se presume que por piratas celtas. Pasa un tiempo en Irlanda y logra escapar, y huye a Roma para hacerse sacerdote. Luego le van a venir unas voces en la mente que le dicen que tiene que regresar a Irlanda a difundir el evangelio. Así que regresa y logra convertir al pueblo de Irlanda al catolicismo de una manera muy inteligente. No impone la nueva religión, sino que la va adaptando de acuerdo con las tradiciones paganas celtas. Es por eso que el cristianismo primitivo en Irlanda es un sincretismo que podemos observar en las celebraciones del Día de San Juan, en el libro de Kells y en las cruces celtas que tienen el círculo que representa el dios celta, por poner algunos ejemplos. El Día de San Patricio se celebra en Irlanda y donde haya diáspora irlandesa en el mundo cada 17 de marzo, porque se cree que esa es la fecha de su muerte. Saliendo de Dublín hacia la provincia, el viajero encontrará la verdadera esencia irlandesa en territorios casi suspendidos en el tiempo. Esta exploración por la campiña nos va a llevar a Brunnaboyne en el condado de Meath. Es una gran necrópolis neolítica, 600 años más antigua que las pirámides y 1000 más que Stonehenge, y un magnífico ejemplo del genio prehistórico. El corredor está diseñado con una precisión matemática tal que habría asombrado a los mismísimos griegos. El complejo estaba destinado a albergar los restos mortales de la élite social. Son unos montículos circulares con muros de piedra y una entrada a un corredor profundo que llega a la cámara funeraria. El viajero puede ingresar por el corredor y al final va a ver simulada la entrada de luz del amanecer que ilumina la cámara. Y como si de un collage histórico se tratara, encontramos los castillos normandos. Los normandos, que significa hombres del norte, eran vikingos que se asentaron en Francia dándole nombre a la región de Normandía. Con el tiempo se cristianizaron y en 1066 Guillermo el Conquistador invadió el trono de Inglaterra. Estos normandos establecidos ya en el trono de Inglaterra invaden Irlanda iniciando un periodo de dominación inglesa que duraría 8 siglos y del que hablaremos más adelante. Estas fortificaciones medievales están repartidas por toda Irlanda, generalmente en unos paisajes absolutamente espectaculares. Y fiel a la tradición irlandesa, están llenos de leyendas de fantasmas y de espíritus. El viajero podrá visitar estos castillos, algunos están remodelados y reconstruidos, otros están habitados y otros en ruinas. Podemos visitar, por ejemplo, el castillo de Malahide, que data del siglo XIV y se trata del castillo medieval más antiguo del país y, según la tradición, está habitada por 5 fantasmas. Tenemos también el castillo Cahir de la Edad Media y uno de los más grandes y mejor conservados en el condado de Tipperary. En el condado de Meath encontramos también el castillo de Trim, que es el más grande de Irlanda, además de ser el mayor complejo de arquitectura normanda que queda en pie en toda Europa. Fue construido por los anglonormandos en el siglo XII y la muralla actual es del siglo XIII. Aunque su mayor parte está vacío, se puede visitar el interior del recinto amurallado y también entrar en la torre. En él se rodaron muchas escenas de la película Braveheart o Corazón Valiente. También encontramos el castillo de Blarney cerca de Cork, o el castillo Lismore cerca de Lismore. El castillo Dunluce en ruinas en el condado de Antrim frente a un acantilado. Y por supuesto el castillo de Dublín, que si bien parece un edificio más que un castillo hoy en día, pues solo se conserva su torre, es uno de los más famosos del país, entre otras cosas porque sus paredes han sido testigos de gran parte de la historia de Irlanda. A lo largo de los años ha sido utilizado como lugar de asentamiento de los vikingos, fortaleza militar, residencia real, sede del Tribunal de Justicia irlandés y sede de la administración inglesa en Irlanda. Otra constante en el paisaje son las ruinas de las abadías y los monasterios medievales.
Si bien la leyenda de San Patricio es considerada por los irlandeses como una especie de mito fundacional inmodificable, algunos historiadores sostienen que San Patricio no fue ni el primero ni el único misionero enviado a Irlanda. En todo caso, la isla pasa del siglo V al siglo VI de ser pagana a la primera potencia cultural de Occidente. La Europa continental estaba sumida en un caos absoluto durante esa época. Las invasiones bárbaras habían hecho caer la Roma de Occidente y muchos monasterios e iglesias fueron destruidas, con lo que Irlanda se convierte en un destino muy deseable para aquellos monjes que huyen y buscan protección y sobre todo que buscan salvaguardar las copias de los textos clásicos. Gracias al trabajo realizado en las abadías irlandesas de estos juiciosos escribas, se pudieron salvar textos muy importantes para Occidente. Hay un libro muy interesante que se llama Cómo los irlandeses salvaron la civilización, de Thomas Cahill, que trata este tema de manera impecable. Por ejemplo, tenemos la abadía de Jerpoint en el corazón de Kilkenny, construida en 1180. También podemos ver en el recorrido Rock of Cashel como tradicional asentamiento de los reyes de Munster desde el siglo V, cientos de años antes de la invasión normanda. Pero si queremos sumergirnos en la historia del cristianismo en Irlanda, hay que visitar la abadía de Mellifont, el primer monasterio de estilo europeo que se fundó en la isla. Marcó un cambio importante en la vida religiosa del país y aunque hoy aparece en ruinas, sigue impresionando a quienes lo visitan. Fue el principal monasterio cristiano del país hasta la disolución de los monasterios por orden de Enrique VIII. Y mientras estos monjes se dedicaban a salvaguardar la cultura occidental, en sus ratos libres también se dedicaban a destilar whisky. Esto lo aprendieron de unos monjes que llegaron de Oriente Medio con un objeto conocido como alambique que se dedicaba a la destilación de perfumes. Con el tiempo se dan cuenta que también puede tener otros usos y dicen con mucho orgullo que el arte de la destilación del whisky se inventó en este país. Podemos encontrar en la ruta del whisky destilerías antiguas o modernas en donde los recorridos y las visitas darán al viajero un panorama muy claro del proceso de elaboración de esta bebida, así como la oportunidad de saborear y hacer catas. Entre las muchas destilerías que el viajero puede encontrar está la Old Jameson o la Kilbeggan. Ya había comentado que la isla de Irlanda en realidad son dos países, la República de Irlanda y 6 condados en el Ulster, en el norte, que se conocen como Irlanda del Norte, que pertenecen al Reino Unido. No hay frontera entre ambos, pero cuando el viajero cruza empieza a haber sutiles diferencias. Ya los carteles no están en inglés y en gaélico, sino solo en inglés. Ya no se maneja el euro, sino la libra esterlina, y las distancias ya no se miden en kilómetros, sino en millas. Las huellas de los sucesos del siglo XX siguen apreciables. Después de 800 años de dominación británica, finalmente Irlanda obtiene su independencia en 1948. Sin embargo, 6 de los 9 condados del Ulster quedarán bajo dominio británico. Dentro de ese dominio británico, que es Irlanda del Norte, encontramos las dos principales ciudades, Derry, también conocida como Londonderry, y Belfast. En los años 60, en ambas ciudades las tensiones no harían sino incrementarse e iniciaría el periodo que ellos llaman The Troubles, los problemas. En todo conflicto hay al menos 2 bandos. En el de Irlanda del Norte están los católicos por un lado y los protestantes por otro. Eso en cuestión de religión. Políticamente, los católicos son mayoritariamente republicanos. Quiere decir que proclaman dejar de ser parte del Reino Unido para unirse a la República de Irlanda. Mientras que los protestantes son mayoritariamente unionistas, que defienden que Irlanda del Norte siga siendo una provincia británica. De modo que el origen del conflicto en Irlanda del Norte se centra en que los católicos republicanos están enfrentados a los protestantes unionistas. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del Domingo Sangriento o de la bomba del IRA al Gran Hotel de Brighton, en donde Margaret Thatcher se encontraba con su gabinete, o el asesinato de Lord Mountbatten, el último virrey de la India, o la huelga de hambre de Bobby Sands y 9 de sus compañeros que resultaría con su muerte y que generaría todo un movimiento de indignación que va a poner al gobierno británico contra las cuerdas. Después de muchos intentos fallidos por establecer una paz entre el IRA y el gobierno británico, se va a firmar el Acuerdo de Viernes Santo en 1998. En este acuerdo, la República de Irlanda renuncia al reclamo por los condados que conforman Irlanda del Norte, pero dejando la posibilidad de una futura unión si ambos gobiernos lo desean, y sobre todo eliminando la frontera entre ambos países. Es por esto que el Brexit pone en riesgo el acuerdo del Viernes Santo y pone sobre la mesa la incertidumbre.
El impacto de las décadas de los problemas puede verse aún en Belfast, donde continúan los muros que separan las comunidades católicas de los protestantes y que el gobierno planea eliminar para el 2023. Y en Derry, o Londonderry, hay que dar un paseo obligado por los grandes grafitis que recuerdan los sucesos y las personas que fallecieron en la época de The Troubles. Irlanda es una isla maravillosa, sus sobrecogedores acantilados, sus castillos encantados, sus tradiciones del bosque, el profundo catolicismo, la gran literatura, el resurgimiento gaélico y el pasado celta la convierte todo eso en un gran destino cultural. Conozca toda nuestra agenda de viajes culturales en nuestra página web. Soy Juliana Hurtado, hasta la próxima.